transfusionales, ¿sí? Aquí sí que quiero que me tomen mucha atención. Les va a pasar, chicos, a todos nos pasa alguna vez tener una reacción transfusional y no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos ahora? ¿Continuamos la transfusión? ¿No continuamos? ¿Desechamos ese paquete globular? ¿Qué hacemos con ese paquete? ¿Hay que volverlo al banco de sangre, unidad transfusional? ¿Qué medicamento le paso a mi paciente? ¿Está con anemia grave? ¿Qué hago? A ver, nos va a pasar. Para comprender las reacciones transfusionales necesitas saber ciertas definiciones, ¿ya? Los necesitas conocer. Entonces, ¿qué es una reacción transfusional? En general, para que tengas idea, solamente es un efecto que un paciente va a desarrollar con la administración de cualquier hemocomponente. ¿A qué me estoy refiriendo? Con la transfusión de un paquete globular o concentrado eritrocitario, que es lo mismo, un concentrado plaquetario, un plasma fresco congelado, crioprecipitados, cualquiera de esos cuatro hemocomponentes puede desarrollar, ¿sí? Entonces tienes que diferenciar efecto adverso de reacción adversa. Entonces, ¿qué es el efecto adverso? Es cualquier situación desfavorable que se asocia con los procesos que se realizan en banco de sangre. Ojo, esto es en el banco de sangre, ¿ya? Que puede obviamente llevarle a un riesgo vital al paciente, que incluso puede llevarle a una estancia muy prolongada en la internación por las complicaciones y así también aumentar el índice de morbimortalidad a consecuencia de esa transfusión. Pero el error, ¿dónde fue? El error no es en la unidad transfusional, el error pudo haber sucedido en el banco de sangre. En el banco de sangre, chicos, ese es un mundo muy grande, realmente es un tema muy grande de darlo, chicos. Ahorita estamos dando pincelazos, porque hablar de transfusiones es muy amplio. Pero en el banco de sangre tienen pruebas específicas. Cuando tú vas, por ejemplo, y donas tu sangre, ¿no es cierto? A esa sangre le van a someter a pruebas específicas, ¿sí? Por ejemplo, el VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, ¿no es cierto? Lamentablemente no se hacen muchos virus que podrían transfundirse, ¿no? Por ejemplo, no se realiza citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y muchos virus que existen, como también muchas bacterias, no se realizan. Chagas lo realizamos, sífilis, VIH, hepatitis C y B, esas 5 pruebitas nomás se hace de rutina. Y eso está también determinado, ¿no? Como Banco Nacional. En otros países hacen un poquito más amplio. Y, por ejemplo, enfermedades autoinmunes escondidas, por ejemplo, un lupus, qué sé yo, una tiroiditis, enfermedades como otras, como la diabetes, ¿no? Que algunas que ni se notan en la clínica, u otras enfermedades, cáncer, demás, no se realiza, chicos. Por eso les voy a mencionar más adelante una diapositiva donde dice que la mejor transfusión es aquella que no se realiza, porque realizar una transfusión es grave, ¿no? Es como trasplantar un tejido vivo y obviamente te va a producir muchos efectos adversos, ¿no? Siempre y cuando se haga una buena hemovigilancia en el banco de sangre, porque cuando tú donas tu sangre, esa sangre no dura pues 5 años, 20 años, no, tiene un tiempo de vida, así como cualquier producto tiene una fecha de vencimiento, lo mismo, tu sangre que tú estás donando tiene una fecha de vencimiento. Si nos pasamos la fecha de vencimiento, aunque sean horitas, aunque sean días, pues ya tiene un efecto grande, ¿no? Y ustedes saben incluso que la sangre es un caldo de cultivo y ya pues es un riesgo grande de producir sepsis, ¿no? Y detallitos que te estoy hablando, porque si hablamos más amplio, hay muchos más otros factores, ¿ya? La bolsa misma que se está usando, ¿qué tipo de bolsa es? No se olviden que la bolsa de cada paquete de sangre, pues no es una bolsa hermética así cerrada, como se imaginan. Es una bolsa que tiene microporosidades, ¿no? Entonces, no es así como piensan una bolsa así íntegra, no, tiene microporosidades que mientras en qué ambiente está refrigerado, a qué temperatura, todo eso influye, ¿sí? Y las bacterias, los hongos, esporas, todo eso, por esas microporosidades pueden ingresar, ¿no? Inclusive, ¿no? Si lo tienes
almacenado a una temperatura que no corresponde. Entonces, hay muchas normas, reglamentos que todo banco de sangre debe regirse para dar pues unos hemocomponentes que sean de calidad, ¿no, chicos? Esto como para que tengan idea por lo menos. Ahora sí, ¿qué es una reacción adversa? Así como en los medicamentos ustedes han leído, es casi parecido, ¿ya? Es una respuesta inesperada, así como tú sabes, por ejemplo, si das qué sé yo, desde un paracetamol, ¿no? No sabes si todos los 100 pacientes a quien has dado el paracetamol, ninguno te va a hacer una reacción adversa. Por ahí de esos 100, un hito te hace, tú no sabes, o no va a ser un hito, tal vez de esos 100 van a ser 5, tal vez van a ser 10, tú no puedes determinar. De la misma manera, cuando transfundimos un hemocomponente, nosotros no podemos garantizar que no le va a suceder nada o que le va a suceder, ¿sí? De esa misma manera es algo inesperado. Por eso tienes que estar preparado y conocer qué vas a realizar, ¿ya? Pues esto sucede con los hemocomponentes, como les había dicho, y de la misma manera va a producir complicaciones en el paciente. Eso va a permitir que el paciente tenga una hospitalización prolongada, va a aumentar el índice de morbimortalidad, obviamente, ¿ya? Ahora, dentro de las reacciones adversas, tenemos una clasificación según el tiempo. Tenemos inmediatas y también tenemos tardías. Las inmediatas, como su nombre lo indica, en el día que le estás transfundiendo, ahí sucede, o sea, en las primeras 24 horas. Las tardías son después del día que le transfundiendo, después de 24 horas. Y pueden durar semanas, meses e incluso años, imagínate, por una transfusión de sangre, ¿no? Ahora, según el mecanismo que está participando en esta reacción transfusional o transfusional, se divide cada una, ¿no? Tanto las inmediatas y las tardías, ambas se dividen en no inmunológicas e inmunológicas. Y como su nombre lo indica, ahí ya lo has entendido. Estas inmunológicas son por la reacción antígeno-anticuerpo. Las no inmunológicas son no por antígeno-anticuerpo, sino pueden hacer por otro tipo de agentes. Incluso lo físico puede influenciar, la forma de administración, etcétera, ¿ya? Y la misma sangre, ahora lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos las inmediatas, ¿no? Como hemos dicho, por su mecanismo de acción, inmune, no inmune, ¿ya? ¿Y qué estamos viendo? Vamos a empezar con las no inmunológicas, ¿ya? Las no inmunológicas pueden ser todas estas, fíjense. Aquí tomen atención. Tu paciente por una transfusión de sangre, de plasma fresco congelado, sobre todo, ¿ya? Puede presentar una insuficiencia cardíaca congestiva solo por la transfusión. Y tú te preguntas, ¿pero por qué tiene una insuficiencia cardíaca congestiva? Porque tu paciente, siendo cardiópata o teniendo una sobrecarga hídrica, un problema de hipoalbuminemia, etcétera, ¿sí? O sea, paciente con edema y notas que tiene anemia y le estás transfundiendo de manera normal, pues le vas a producir una sobrecarga circulatoria. Un paciente cardiópata no debe recibir una transfusión común y corriente, debe ser en menor volumen, pero como le estás dando un volumen normal que sería alto para este paciente, pues le vas a producir una sobrecarga circulatoria, es lo que se denomina TACO, ¿no? Por esta reacción antígeno, anticuerpo, perdón, por esta reacción de sobrecarga, disculpen, donde sobrecargas al corazón mismo, ¿no? ¿Qué más? Podemos tener el shock séptico, ¿no? Esto más se basa a la manipulación, por eso dicen no inmunológica, esto es por la manipulación del paquete globular, donde se ha refrigerado, y esto pasa, ¿no, chicos? ¿Quién transfunde? Puede ser el personal de unidad transfusional y según las normas también el personal de enfermería. Entonces muchos personales de enfermería no conocen sobre la manipulación, el manejo adecuado de los hemocomponentes. ¿Y qué es lo que hacen? Una vez que traen el paquete globular de banco de sangre, ¿qué hacen con ese paquete? 10 minutos quedan, chicos. Se corta, vuelven, por favor. Este tema sí, entiéndanmelo bien, porque este sí les va a servir bastante, ¿ya? Entonces, ese paquete globular que han recogido de banco de sangre, lo llevan, ¿no? Hasta el servicio que corresponde, ¿no? Nos inventaremos.
por ejemplo, pediatría, que es donde he visto también que había errores, ¿no? Lo llevan el paquete globular. ¿Y qué hacen con ese paquete globular? ¿Le transfunden inmediatamente? No. Como el personal de enfermería siempre tiene cantidad de pacientes, tienen que administrar medicación y todo, para poder trabajar y dar, ¿no?, el abasto a todos sus pacientes, muchas veces lo llevan al último, la transfusión, ¿no? Que ya ha llegado, pero el paquete globular. ¿Y qué hacen con este paquete globular? Lo dejan en refrigeración muchas veces inmediatamente, ¿ya? Y luego lo sacan. ¿Y saben cuál es el peor error? Que muchas veces después que han sacado de banco de sangre y lo han traído a pediatría, por ejemplo, me estoy inventando, pero ha pasado, ¿para qué ha pasado, chicos? No es invento. Lo dejan en la mesa donde ellos preparan sus medicaciones y está ahí el paquete globular, horas sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Está ahí el paquete globular. Y por fin el personal de enfermería se dio cuenta, ay no, pero no le hemos transfundido este paquete, pero todavía tengo que hacer muchas cosas, no le voy a poder transfundir en este momento ya, entonces lo voy a guardar. Miren, este paquete globular estaba en banco de sangre a una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. Una vez que estaba en esa temperatura, se lo extrae, se lo trae al servicio de pediatría, lo ponen en una mesa común. Ya en esa mesa común es temperatura ambiente, ya no es 2 a 6 grados centígrados. Entonces, el medio físico, la temperatura, influye y cambia la reología del propio glóbulo rojo, ¿sí? Y en esa superficie donde está el paquete globular, hemos dicho que tiene microporosidades. Entonces, las bacterias, los hongos, esporas, todo, pues ingresa, chicos, con mucha facilidad al paquete globular. Y como les digo, dicen ya, mucha, no, después lo voy a transfundir porque me faltan muchas cosas que hacer. Lo vuelven a meter, ese paquete que estaba ya a temperatura ambiente, lo vuelven a meter a refrigeración. Y cuando ya tienen tiempo por la tarde, recién sacan de la refrigeración, donde ha estado expuesto a otra temperatura, y recién le transfunden. ¿Creen o no creen que va a ser reacción post-transfusión en el paciente? Obvio que sí, ¿no? En este caso estamos hablando de un shock séptico, donde ha sido manipulado, ha estado en superficies contaminadas, ¿no? Y obviamente va a ser esta consecuencia. ¿Ya? Seguiremos. Lo que les decía de la hemólisis no inmune, en realidad ya les he explicado. La destrucción física o química de la sangre. Esto es acerca de la temperatura. Lo has expuesto a diferentes temperaturas, de frío a calor, de calor nuevamente a frío, ahora de frío a calor. Obviamente que el glóbulo rojo se va a destruir, va a hemolizar. A eso nos referimos. Y la embolia es lo que, bueno, no sucede mucho, pero podría suceder, ¿no? Es aquellos microémbolos o detritos de sangre almacenada que pueden estar dentro de la bolsita de sangre que se puede transfundir al paciente. O de lo contrario, el aire que también puede estar en las vías, ¿no? En la venoclisis misma, que se puede transfundir al paciente y el paciente presentar embolia. Esto de los microémbolos, los detritos que les indico, es cuando no se hace una buena centrifugación o cuando es un paquete globular que ya ha caducado, ¿no? Ya su fecha de vencimiento pasó. Y esto de la hiperpotasemia también sucede, por eso les enseño siempre que lo correcto de transfundir, perdón, disculpen, me estaban llamando. Lo correcto de transfundir, el tiempo de transfusión de un paquete globular es de 3 a 4 horas. Por más que tu paciente esté grave, no puedes hacerlo en 1 hora, 2 horas. Tienes que tener cuidado. Si transfundes de menos de 3 horas, una infusión rápida y además más si son múltiples unidades como sucede en las cirugías cardíacas, chicos, o en pacientes que vienen tras hemodiálisis, porque la hemodiálisis ustedes saben que disminuye, ¿no? La hemoglobina les produce anemia, ¿no es cierto? O pacientes que hacen reacción y requieren la transfusión urgente por alguna descompensación en neonatología, se les transfunde múltiples unidades, ¿no es cierto? Entonces esto
cuando van transfundiendo múltiples unidades, lo hacen en una infusión rápida y consecuentemente pueden presentar hiperpotasemia, ¿ya? Peor si es un paciente con daño renal, ¿no? Que el nefrópata ya de por sí tiene hiperpotasemia, más la transfusión masiva, pues más se exacerba la hiperpotasemia, ¿ya? La transfusión masiva, sobre todo en pacientes cardíacos, cirugía cardíaca, ¿no? Puede producir la acumulación de citrato de calcio y como consecuencia, posteriormente puede desarrollar el paciente una hipocalcemia, ¿ya? Entonces eso también es importante, chicos, por la anticoagulante que lleva cada hemocomponente, en este caso el paquete globular, ¿ya? Y pues vamos a seguir con que son muchas reacciones inmediatas no inmunológicas, ¿no? Y esta que estoy mencionando es una común también, la reacción hemolítica, ¿no? Y ahora, ¿por qué se produce una reacción hemolítica? Puede ser por anticuerpos antieritrocitarios, ¿ya? Generalmente esto sucede más en la parte de neonatología y cuando son grupos que no corresponden, ¿no? Como les había mostrado, que sea un grupo, por ejemplo, A negativo y le pongan un A positivo, ¿no? En esos casos va a ser obviamente una hemólisis, ¿no? En la reacción febril, esto sucede sobre todo por los anticuerpos antileucocitos, ¿ya? Cuando nosotros extraemos la sangre, tenemos que esa sangre entera dividirlo en 4 hemocomponentes. Uno de ellos es el concentrado eritrocitario, luego vienen las plaquetas, el plasma fresco congelado y el crío precipitado. Entonces, a través de los procesos que cada uno de estos hemocomponentes eh, va a sufrir, ¿no? El concentrado eritrocitario, los glóbulos blancos que tiene el concentrado eritrocitario se depletan por estos procedimientos, pero muchas veces queda una cantidad mayor a la debida y esos glóbulos blancos son los que van a producir esta reacción febril. Por eso, en los pacientes que ya tuvieron antecedentes de reacciones posttransfusionales, lo más adecuado es transfundirles un paquete globular lavado, ¿ya? Se lava con suero fisiológico, chicos, y de esa manera se extrae la carga mayor de glóbulos blancos, ¿ya? Por otro lado, tenemos la reacción alérgica, esto más común también, ¿no? Sucede por anticuerpos antiproteínas plasmáticas, ¿ya? Aquí me estaba olvidando, chicos, disculpen. Cuando es una reacción hemolítica, inmediatamente, ¿cuál es tu medida? ¿Qué vas a hacer? Tienes que inmediatamente detener la transfusión. Cuidado, sigas transfundiéndole. Le vas a llevar a hemodiálisis a tu paciente, de que no era enfermo renal siquiera, por la reacción hemolítica masiva, puede llegar a hemodiálisis tu paciente por falla renal. Entonces, ¿y cómo te vas a dar cuenta? Es lo mismo que la anemia hemolítica. Lo que domina, como dice su nombre, hemólisis, hay destrucción de glóbulos rojos. El paciente va a empezar a tener palidez, ictericia, va a empezar a tener oliguria, ¿no es cierto? Diaforesis, distrés respiratorio, todo aquello. Entonces tenemos que inmediatamente detener la transfusión, ¿ya? ¿Qué tienes que decir? Tienes que comunicar tanto al banco de sangre y a la unidad transfusional que te ha sucedido o tu paciente tiene una reacción hemolítica. Porque nuevamente con ese paquete que ya lo has detenido la transfusión, se tiene que volver a hacer las pruebas cruzadas mayores, menores, verificar que realmente le han pasado el grupo que correspondía, el RH que correspondía y demás, ¿ya? Cuando te pasa una reacción febril, pues es fácil, solamente le das antipiréticos. Cuando te sucede una reacción alérgica también es fácil. Si es grave la reacción alérgica, o sea, de tipo reacción, por ejemplo, anafiláctica, ahí sí que tienes que usar hidrocortisona, ¿no? Dosis altas, ¿sí? 200 en bolo puedes usar y luego cada 8 horas, 100 cada 8 horas. ¿Me escuchas, Gustavo? Hola, hola. Gustavo, Mollinedo, ¿estás por ahí? Gustavo. Ahora,
Por favor, estás como anfitrión. Ingresa a tus compañeros, por favor. Ya, los que todavía estén ingresando. Ok. Gracias. Continuaremos entonces, chicos. ¿Ya? Vamos. Entonces nos habíamos quedado en la reacción afiláctica, donde les estaba indicando que deben ayudar al paciente con la administración de hidrocortisona en bolo, 200 miligramos, luego pueden dar 100 cada 8 horas, ¿no? Esto se produce sobre todo la anafiláctica es más grave, perdón, y se produce sobre todo por los anticuerpos anti-inmunoglobulina A y más en pacientes que ya hayan tenido deficiencia de inmunoglobulina. ¿Sí? Vamos a continuar. Y el famoso TRALI. ¿Qué es el TRALI? TRALI, perdón, simplemente es el edema pulmonar, pero no tiene origen cardiológico, ¿ya? Entonces, ¿por qué sucede el TRALI? Sucede que hay anticuerpos antileucocitarios, específicamente los neutrófilos, que activan todo el sistema de complemento. Por eso es grave. Con el TRALI y con el TACO que hace un momento les estaba mencionando, los pacientes fallecen, ¿no? Sobrecarga circulatoria, edema agudo de pulmón, es muy delicado eso, chicos. Aquí sí que tenemos que hacer diuréticos, se hace sobre todo furosemida, se puede usar en horario, la hidrocortisona porque hacen sobrecarga hídrica, ¿no? En este caso a nivel pulmonar, ¿ya? ¿Qué más? Podemos tener refractariedad plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes puedan desarrollar incluso por la refractariedad de plaquetas, llegar a púrpura. Eso es lo más grave. En la refractariedad de plaquetas es causado por anticuerpos antileucocitos y también antiplaquetas. ¿Ya? La púrpura como tal, solamente por anticuerpos antiplaquetarios. Miren, todo es anticuerpos, chicos, ¿sí? Los cuales pueden originar estas alteraciones que estamos viendo, ¿no? Ay, perdón, chicos. ¿Dónde está? Ok. Bueno, ya estamos acabando. Vamos a las tardías. Pasemos a las tardías, ¿ya? Las tardías, ¿sí? Habíamos dicho más de 24 horas, ¿no es cierto? También hay no inmunológicas como también inmunológicas. Las tardías, chicos, no son tan comunes. Las más comunes son las inmediatas que ya vimos, ¿no? En las tardías no inmunológicas se encuentra la hemocromatosis, que resulta solamente de transfusiones múltiples. Esto lo sufren sobre todo los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad renal, que constantemente por su hemodiálisis requieren transfusión. Cada hemodiálisis y la enfermedad propiamente dicha les ocasiona anemia severa. Entonces, constantemente requieren apoyo de sangre, apoyo transfusional y secundariamente desarrollan hemocromatosis. Hay muchas otras enfermedades, como por ejemplo el síndrome mielodisplásico, la anemia plástica, que por la misma, como dice la misma etiología, pueden desarrollar una hemocromatosis, ¿no? ¿Quieren saber qué es una hemocromatosis? Solamente es la sobrecarga de hierro en diferentes órganos, como el corazón, la piel, el hígado o pulmones, ¿no? Y que a causa de infarto de miocardio, ¿no? O también falla renal, pueden fallecer estos pacientes. Entonces, no es transfundir nomás así también cantidades. Hay que determinar si tu paciente tiene o no esa sobrecarga de hierro para usar un medicamento que eh, saca hierro, para que me entiendas, ¿no? En este caso, la deferoxamina es un medicamento quelante que queda el hierro. Eso también lo usamos, ¿no? En la hematología. Y vamos a continuar. Obviamente, cuando son reacciones transfusionales tardías, pueden haber transmisión de enfermedades, como les había dicho. Las más comunes, ¿no? El VIH, hepatitis C, hepatitis B, sobre todo aquellos pacientes que constantemente se someten a transfusión, tienen ese riesgo, ¿no? Antes, cuando no teníamos factor 8, factor 9 en los pacientes con hemofilia, realizábamos mucho la transfusión de plasma de crioprecipitados. Entonces, sí, muchos pacientes han llegado a tener ese tipo de infección. No les digo que todos sean contagiados, sean contaminados, no. Alguno que otro caso. Hay otros virus menos frecuentes que también pueden estar presentes en esta transmisión de enfermedades, ¿ya? Ahora vamos a las inmunológicas. Las inmunológicas, ¿cuáles son? Tenemos a la hemólisis, que esta resulta lo mismo que la anterior, ¿no? Por la presencia de anticuerpos antieritrocíticos, perdón.
También puede existir la aloinmunización de antígenos, que es por la exposición de todo. Aquí ya puede ser plaquetas, glóbulos blancos, hematíes, pero ojo, del donante, ¿ya? El H, que sería la enfermedad injerto contra huésped, es solamente por el injerto del linfocito T. Por eso les decía hace un momento que transfundir sangre no es como cualquier suero, es como hacer un trasplante de un tejido vivo. Por eso incluso desarrollan el famoso H. Y el H puede llevar a falla renal, puede llevar como dicen, falla multiorgánica y el paciente fallecer. Entonces, grave también el H, es como cuando se realiza trasplante de órganos, ¿no? ¿Qué más, chicos? Tenemos la inmunosupresión. La inmunosupresión se cree que es por la alteración de la citocina, sobre todo interleucina 6, 2 y demás, así también por otros antígenos que todavía no tienen una determinación propia, ¿ya? Eso sobre todo, chicos, en relación a las tardías, pero quisiera que le den más énfasis a las inmediatas porque esas son las más comunes, pero son más amplias, como han visto. Chicos, una disculpa grande. Como pueden observar aquí las inmediatas, esto está bien, no inmunológicas, está bien. Pero acá, por favor, chicos, no, es inmunológica. Yo lo voy a corregir para que no tengan confusión. Seguiremos, ya estamos acabando. Como les había dicho, la transfusión no es cualquier cosa. Tal vez el transfundir sangre puede ser peor que la misma enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Entonces aquí mucho va a depender de la decisión correcta del personal médico que está indicando la transfusión, ¿sí? Antes de que se realice la transfusión pueden haber conflictos en el procesamiento de estos hemocomponentes, como hemos visto, ¿no? La decisión misma puede fallar, puede ser que el médico que está indicando una transfusión con un volumen que no corresponde porque tiene otras patologías de base el paciente. O sea, hay que saber valorar bien al paciente antes de transfundir, ¿ya? Y como se han dado cuenta, la misma transfusión como tal, solo el hecho de transfundir, pero de una manera inadecuada, ya sea rápida o tardía, puede producir un alto índice de mortalidad en el paciente, ¿ya? Como les había dicho, la transfusión, el tiempo era de 3 a 4 horas, pero ha sucedido en diferentes instituciones donde yo he estado, imagínense, incluso con especialistas, donde la transfusión se ha hecho en 12 horas. ¿Se imaginan el paquete globular colgado ahí 12 horas? Obvio, ya un caldo de cultivo total. Y el paciente resulta después de la transfusión inmediatamente con sepsis, ¿no es cierto? Entonces, miren que el acto nada más de la transfusión ya puede ser un riesgo, ¿ya? Aquí podemos observar que en relación a la transfusión, la reacción hemolítica aguda, generalmente el error humano, ya sea en la toma de muestra, en la decisión médica y en el acto mismo, puede tener un 86% de existir error humano. O sea, la culpa no es tanto el banco de sangre o el hemocomponente propio, sino quien lo ha administrado, quien ha decidido la transfusión puede tener la culpa en un 86%. Y eso es alto, ¿ya? Entonces, decidan bien, chicos, cuándo sí, cuándo no. Eso les he dado en el tema de hemocomponentes. Simplemente revisen ese tema, ¿ya? Para decidir bien cuándo sí, cuándo no. Como dice en esta diapositiva, la mejor transfusión es la que no se realiza, por todo lo que les había mencionado. Y la mejor transfusión de sangre es la bien indicada. Entonces, para indicar bien, necesitas conocer la característica de cada hemocomponente. Cada hemocomponente, que me refiero al paquete globular, al concentrado plaquetario, al plasma fresco congelado y al crioprecipitado, esos 4 paquetes, de cada uno, tu deber es conocer cada uno de qué volumen viene.
cada uno a qué temperatura se almacena. Cada paquete, perdón, cada hemocomponente, cuánto tiempo de vida tiene, ¿sí? Cada hemocomponente, en cuánto tiempo se debe transfundir, porque no es lo mismo transfundir un paquete globular que tiene 300 ml a un crioprecipitado que tan solo tiene 20 ml, ¿sí? Y no es lo mismo el almacenamiento tampoco, ¿no ven? El paquete globular es 2 a 6 grados centígrados, pero el crioprecipitado incluso puede sobrepasar a menos 180 grados centígrados, ¿es cierto? El paquete globular puede estar estático hasta 20 minutos, hasta exagerando, hasta 40 minutos, exagerando, ¿no? Pero si el concentrado plaquetario lo dejas inmóvil minutos, ya no sirve, porque tú sabes que las plaquetas se mantienen vivas, activas, funcionales cuando están en movimiento. Por tanto, ese concentrado plaquetario constantemente debe estar en movimiento. Lo dejas estático porque lo has repetido, te han mandado a la de banco de sangre, tú lo trajiste, la lista te dijo, ya déjamelo ahícito, tú lo dejaste ahí en el y ya ha pasado 1 hora, 2 horas, ¿no? Pues ya las plaquetas se han agregado entre ellas y ya no sirve esa transfusión, ya no sirve ese hemocomponente, porque lo único que hay en esa bolsita ya es suero. Plaquetas, ya no, las plaquetas ya están agregadas. Entonces, cuando tú transfundas, o le transfundan, perdón, ese hemocomponente, solo le van a transfundir suero y no las plaquetas. Por eso el paciente va a seguir sangrando. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia, chicos. Aquí un poquito más detallado, la clínica de las reacciones más graves, ¿no? En este caso, la hemólisis intravascular. Para que tú te des cuenta que tu paciente está con hemólisis intravascular, que es grave esta reacción, chicos, ¿qué les podría suceder? ¿Qué vas a ver? Vas a ver que de la nada se va a poner ansioso, va a tener la sensación de muerte, como si estuviera ahogando, opresión, dolor retroesternal, así como un infarto de miocardio, así le vas a notar a tu paciente. O incluso dolor lumbar, ¿ya? Va a tener una fiebre grave, 40 grados centígrados o más. De repente va a empezar con escalofríos así fuertes, ¿ya? Va a vomitar tu paciente, su presión se va a disparar 200, 120, así grave, grave, ¿ya? O lo contrario, va a tener hipotensión grave, es decir, presiones de 60, 40, 40, 20, te vas a asustar. Perdón, taquicardia, ¿no? De 160, 180, o sea, grave, grave, grave. Esto es hemólisis intravascular. Cuando veas que tiene esto tu paciente, eso es hemólisis intravascular. ¿Y por qué sucede? Por eso les decía lo grave, ¿no? Por incompatibilidad de grupo ABO, del sistema ABO, ¿no? En este caso, que como les decía un ejemplo, ¿no? Yo soy grupo O positivo y a mí me pasan un A, por ejemplo, que no está bien, ¿no es cierto? Un A. Yo soy O positivo y me pasan un A negativo, entonces, nada que ver. Ahí sí que riesgo de muerte alto, alto en tu paciente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo reaccionas? Detienes definitivamente la transfusión, aunque apenas hayan conseguido ese paquete globular, haya costado todo, lo detienes. Administras corticoides como te he indicado, preferentemente la hidrocortisona en bolos, 200 miligramos así sin miedo en bolo y luego 100 cada 8 horas, ¿no? Tienes que hidratar por lo menos 3 litros en 24 horas. Tienes que mantener una diuresis de más de 100 ml por hora. Y si no está orinando tu paciente, tienes que darle diuréticos, tienes que forzar la diuresis, preferentemente con furosemida. Y si no te está funcionando la furosemida, incluso tienes que usar el manitol cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, es grave, chicos, estos pacientes. Miren, incluso te vas a preocupar tanto porque tu paciente va a estar con disnea y te vas a pensar que se está tepeando, que está teniendo un tromboembolismo pulmonar, vas a pensar que está en falla y de verdad que sí está en falla renal aguda. Va a ser coluria, anuria, se va a chocar. Y en cualquier lugar donde le hagan punción o algún procedimiento,
¿no es cierto? Tal vez le van a querer, qué sé yo, instalar un catéter venoso central o algo así a tu paciente. Va a sangrar con mucha facilidad, ¿ya? Entonces, eso, chicos, espero que jamás les toque este caso. A mí me ha tocado, ¿para qué? Y no, yo les cuento lo que a mí también me ha pasado, porque es grave cuando tú estás frente a ese paciente. Todo parece normal, ha venido por anemia, le estás transfundiendo y de la nada, bien, o sea, lo que estos pacientes pueden desarrollar es peor de lo que ya tenían como cuadro de base, ¿no? Pues una transfusión puede llevarle al otro lado a tu paciente. Mucho cuidado. Estos signos después de la transfusión, por eso hay que vigilar. En esas 3 o 4 horas, hablando de la sangre de un paquete globular, se tiene que vigilar estrictamente, como sabes que hacen fiebre, ¿no? Hipertensión, hipotensión, taquicardia, disnea, mínimamente tu paciente tiene que estar con control de signos vitales, por lo menos en esas 3 horas, por lo menos 3, 4 veces le tienes que realizar los controles, no ver cómo está la diuresis, vigilar y preguntarle, ¿no le duele? No, a ver, está orinando, ¿cómo está ya? Tienes que averiguar, tienes que revisar y evitar a que se complique tu paciente, porque fallecen en el hospital de la mujer por estos cuadros y como lamentablemente muchos no conocen cómo manejarlo, los pacientes fallecen. Lo mismo en neonato y en otras especialidades. Por favor, acuérdense de esto que les estoy explicando, ¿ya? La hemólisis extravascular, chicos, es muy verdadera, ¿ya? La intra es pues porque ya se dan cuenta, ¿no? Destrucción dentro del vaso. Por eso afecta multiorgánico, pulmonar, cardíaco, renal, ¿no? Porque es intra. Mientras que la extravascular todavía es más llevadera, ¿ya? En la extravascular, ¿qué vas a ver? Vas a ver fiebre, ictericia, fiebre, vas a encontrar que el paciente esté con escalofríos, con coluria, pero no es tan grave como la otra, ¿verdad? Esta es más por incompatibilidad del RH, que tu paciente haya sido un RH positivo y tú le hayas puesto negativo, digamos, ¿no? Es más que todo por el RH. Pueden haber otros, como puedes observar, pero este es el más común que quisiera que te acuerdes, ¿ya? En este caso, ¿qué haces? ¿Cómo vas a reaccionar? Obvio, le detienes también, aquí no dice, perdón, pero le detienes la transfusión. Le hidratas 3 litros en 24 horas, por lo menos, mínimo, y también le das corticoides. Siempre, siempre que hay hemólisis, siempre, siempre, corticoides. Y la hidratación, porque sabes que puede desarrollar falla renal. Ya no te olvides entonces de esos manejos. Puede haber una reacción febril que no es hemolítica, ¿ya? Aquí también te vas a asustar porque la fiebre sube como quiere, más de 40 grados centígrados, así como asustarte 42, 44, de la nada. Y tú tocas al paciente, está así, como dicen, ¿no? Las licenciadas, está hirviendo en fiebre, ¿no? Y obvio que te va a hacer una taquicardia, disnea secundaria, la misma fiebre, ¿no? Va a presentar vómitos, cefalea, todo eso, ¿no? En este caso, esta reacción febril, que no es hemolítica, se debe sobre todo a los anticuerpos que van contra los leucocitos. Te decía, ¿no? Que todo lo que es leucocitos y proteínas, sobre todo, se asocian a fiebre, ¿ya? Pero no es hemolítica. Entonces, en este caso, como no es hemolítica, no tienes por qué dar corticoides. Lo único que tienes que hacer, como su nombre aquí ya te lo está diciendo, dar antipiréticos y mejor si es en horario, ¿ya? Por la misma fiebre el paciente se puede deshidratar, entonces también está adecuado que lo hidrates, ¿ya? Eso. La urticaria, o lo que también nos da miedo, ¿no? La reacción anafiláctica. La urticaria es más llevadera. Aquí solamente va a presentar tu paciente prurito, enrojecimiento, rash. De pronto vas a ver unas placas eritematosas, ¿no? Esto es más por los anticuerpos de tipo IgE, ¿ya? Y tal vez algunos alérgenos que hayan sido transfundidos. Por eso la persona que tiene que ser bien así tipificada. Se debe preguntar si no es alérgico a nada. Por ahí ha comido antes de donar alimentos que producen alergia, ¿no? Como el maní, la fresa, el chocolate, etcétera.
¿no? Y esa sangre a este paciente que había sido alérgico peor, pues le exacerba, ¿no? Aquí, como su nombre lo indica, simplemente das antihistamínicos. Clorfeniramida puedes usar, cetiricina puedes usar, ¿ya? Aquí en la reacción anafiláctica es más grave. Aquí ya va a haber tos, sibilancias, estridor, lo más grave que no nos gusta, ¿verdad? Angioedema, ¿no? Porque aquí ya puede haber incluso una obstrucción, ¿no? Aquí el paciente ya tiene hipotensión, taquicardia, arritmia, esto sí ya es grave. Y sabes que cualquier reacción anafiláctica por cualquier otra causa, el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces aquí sí usas todo. Aquí hidratas, aquí haces tus corticoides dosis altas en bolo, como te expliqué hace un momento, de la misma manera. Así también usas antihistamínicos en horario. Todo tienes que aplicar, ¿ya? Y como ya habíamos visto anteriormente, se debe a anticuerpos antiinmunoglobulina A, sobre todo, que puede ser más aún si el paciente tiene antecedentes de que ha presentado reacción anafiláctica a otro tipo de medicamentos o alimentos, ¿no? La anafilaxia nada más, como tal, también es peligrosa porque el paciente tiene hipotensión y obstrucción de vías aéreas, sobre todo el edema laringio con broncoespasmo. Entonces aquí también el paciente puede fallecer. Por tanto, aquí das adrenalina, corticoides, todo. Aquí son otros factores, puede estar la inmunoglobulina A, puede estar las aptoglobinas, ¿no? La C4, sobre todo. Y peor si tiene antecedente de que ya presentó anafilaxia con otros componentes, otros medicamentos, ¿no? Y el trali que les decía, ¿no? El edema pulmonar agudo, donde vemos al paciente, ¿cómo lo vas a ver? Tú lo vas a ver así, con insuficiencia respiratoria aguda, va a estar con hipoxia, va a tener una fiebre así de la nada, hipotenso, va a estar taquicárdico. Y si quieres ver la placa radiográfica que te puede ayudar, aunque pocas veces lo hacemos en el momento, por la gravedad del paciente, se ve inmediatamente infiltrado en ambos campos pulmonares. Se ve como fuera sobrecarga hídrica, ¿no? Esto es porque ha habido una transferencia de anticuerpos, ya lo habíamos dicho, ¿no? De los neutrófilos, ¿no? Sobre todo. Aquí también hidratas, utilizas también corticoides, aunque muchos dicen que no hay controversia, pero siempre te ayudan. Bueno, por lo menos nosotros, evidencia de que sí nos puede ayudar bastante, ¿no? Eh, obviamente en el TRAL, y como es grave, tienes que detener la transfusión, y como es sobrecarga hídrica, tienes que usar diuréticos, ¿sí? Vamos a seguir con algunas más, chicos, ya estamos acabando. La púrpura. La púrpura o la PTI que tú conoces no solo es por, como habíamos visto, reacción inmune, por bacterias, virus, enfermedades autoinmunes, no. También es porque hay anticuerpos que atacan a los antígenos plaquetarios. Consecuentemente va a haber una destrucción de plaquetas, ¿no? Tu paciente va a tener todo de un síndrome hemorrágico. ¿Qué tienes que hacer? Detener la transfusión y también puedes usar corticoides, ¿ya? En la contaminación bacteriana es todo como sepsis, ¿no? Fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea, hipotensión y signos de choque. Entonces acá ya habíamos dicho por qué puede ser, ¿no? Ya sabes que la sangre es un eh, cultivo, ¿no? Y puede producir esta contaminación dependiendo del manipuleo, habíamos mencionado. Aquí vas a tener que usar antipiréticos y también antibióticos, ¿sí? Dependiendo de lo que también se cultive. Estos son los riesgos que se pueden estimar, un aproximado nada más, ¿no? No es así una regla. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿qué es lo que más domina? Es la fiebre y la urticaria, ¿no? Lo que más hemos visto, además de la hemolis. Lo demás puede no suceder y es depende también del medio, las características del banco de sangre, el personal que está capacitado, todo influye. Eso es todo, chicos. Espero que no se hayan dormido. Este es un tema así muy bonito, la verdad me gusta mucho y es, es de preocuparse, les puede suceder, chicos, así que les sugiero que no solo lo lean, lo repasen para su examen, sino también
puedan, qué sé yo, memorizar por lo menos la clínica, y los síntomas de cada patología y repasar qué tienen que, cómo tienen que actuar, ¿no? Ante estas reacciones post-transfusionales. ¿Sí? Eso es todo, chicos. Gracias por su gran paciencia. Se ha cortado mucho mi señal, pero más bien lo hemos logrado. Muchas gracias.